Buenas, soy Axel Liera. Yo le reacciono al capítulo número 13 y final de Réplica Date Koiwasuru, o mejor conocido como Incluso una réplica puede enamorarse. Y bueno, en el episodio anterior parecía ser que estábamos llegando pues al punto final de esta historia. No sé si y para siempre, pero bueno, al menos pues a un clímax pues estamos llegando. Primero que nada mostrándonos pues esta parte con Tsunao, viendo cómo pues parecía ser que estaba ahí poco a poco pues aclimatándose pues a su vida, a vivir su vida y tal, pero lamentablemente pues el encuentro, o sea, con estos muchachos, este tipo, o sea, que se le termina confesando y el otro tipo pues ahí, o sea, debido a que es un no, pues ya sabemos que es un poquito frías al momento de responder y tal, se termina pues generando pues esa incomodidad, lo cual pues le termina pues llevando nuevamente pues a esos recuerdos pues ahí dolorosos y tal, al punto o sea de que se termina abriendo, o sea, con la Sato, creo que se llamaba la chica esta de pelo rosa, mostrándonos y bueno, revelándonos de dónde venía pues todo este complejo de esta chica. La verdad es que había pensado, o sea, de que el complejo venía pues de otra parte y tal, pero interesante, ya que vemos, bueno, aquí nos cuenta cómo pues aparentemente debido a su apariencia, al ser pues ahí bastante bonita, pues termina llamando la atención ahí de la gente de maneras curiosas, la verdad hay que decirlo, por lo cual pues termina creando esta capa fría y tal, eh, para evitar pues esta incomodidad, o sea, de que la gente pues se le terminara acercando y al final terminó pues resultando bastante bien como terminamos llegando a ver. Esto es lo que termina pues creando este conflicto y la razón, o sea, por la que al final termina dependiendo pues de la misma Nao. Lamentablemente pues esto solo empeora la situación, ya que bueno, con el complejo, o sea, que ya tenía y tal, al ver, o sea, como pues esta Nao termina siendo como pues una versión más idealizada de sí misma y tal, o sea, que se lleva bien con todos y tal, empieza pues a sentir este complejo de que probablemente pues ella sea la copia, la entidad pues falsa, la defectuosa dentro de todo y pues bastante normal, o sea, imagínate tú tener ahí tus problemáticas, crear ahí un clon de ti mismo y ver cómo pues el clon lo hace muchísimo mejor que tú y todos lo quieren más a ese ente, o sea, que a ti mismo pues empiezas a sentir, o sea, que tú pues probablemente seas ahí el falso y tal. Y les digo, esto es un círculo que al final se perpetúa para nuestra querida muchacha. Aunque al final se nos revela pues como pues es común en este pueblecito y tal, la pelirrosa, o sea, también pues tuvo una copia en el pasado, ella sufría ahí de bullying y tal, y pues se termina creando pues esta copia, o sea que le termina pues ahí defendiendo, pero al final terminó desapareciendo. Así que bastante curioso la verdad, porque pues esto puede ser una pista, o sea, para un final positivo o un final negativo, dependiendo de hacia dónde se quiera dirigir la historia. Y parece pues que terminará eh, revelándole algo pues a nuestra querida Tsunao y a este Shuya también y tal, que podría llegar a cambiar pues la perspectiva pues ahí de Tsunao. Así que interesante la verdad, solo esperemos que sea algo positivo para toda esta situación. Por otra parte, Nao junto con Aki en su viaje de redescubrimiento y tal, pues sigue ahí intentando pues despejar su mente, seguir ahí con su vida después de la pérdida de un ser querido pues bastante dura, la verdad, especialmente pues al ser un ente, o sea, tan especial, o sea, como pues al igual que ellos y tal. E interesantemente, bueno, terminan pues ahí hablando, o sea, con el ex vicepresidente y tal. Me gustó, o sea, que al final terminaran pues sí hablando acerca de pues cómo él se sentía y toda la situación con respecto pues a lo que descubrió con respecto pues a su amiga, o sea, la amiga que terminó pues ahí perdiendo.
y nos deja un dato bastante interesante acerca de, o sea, un poquito grosero la verdad, pero interesante, de cómo pues él jamás sería capaz de crear una copia debido pues a que él no tendría arrepentimientos, o sea, debido pues a su forma de ser, él encararía los problemas pues de frente. Les digo, un poquito duro para los otros y tal, pero interesante, o sea, este concepto de cómo pues tiene sentido, o sea, que la gente ahí, o sea, que no sabe cómo pues confrontar los problemas, sean las que terminan creando pues estos entes y este paralelismo, o sea, de cómo pues uno al final termina creando, podríamos decir, estas máscaras, o sea, para refugiarse y tal. Así que interesante, la verdad. Vamos a ver hacia dónde va a terminar pues todo esto en este último episodio. Les digo, no tengo mis dudas, o sea, acerca si la historia termina ya o solo esta parte de la historia, ¿sabes? Porque les digo, pinta como clímax ya final. Así que recemos por un futuro feliz, o sea, para esta Nao, Aki, Shuya, eh, y Tsunao, y que pues no perdamos ninguna réplica más en esta travesía, la verdad. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, pues ha sido un final bastante curioso, la verdad. No sé si la idea era querer pues hacerlo medio ambiguo, o sea, para que pues quedara ahí un poquito pues de duda de si habrán funcionado o no se habrán funcionado y tal. Aunque pues uno podría decir, o sea, que sí lo hicieron, la verdad, pero les digo, o sea, el final me deja un poquito confuso. La verdad, esta escena ahí final, o sea, de la graduación y bueno, bueno, la parejita pues esto yendo a la playa, o sea, porque pues tengo ahí dos teorías, o sea, que podrían haber ahí pasado. Pero bueno, en este capítulo, o sea, bueno, al menos parece que como pues había pensado, o sea, sí iban a querer darle un cierre pues a esta historia en 13 episodios, la verdad. No sé, o sea, siento que me faltó un capítulo más, un capítulo de epílogo más, o sea, de ver ahí un poquito más explicativo ahí de las cosas, pero le digo, si la idea era hacerlo pues ahí medio ambiguo, pues lo lograron, la verdad, pero no sé si me gusta la manera en que lo terminaron haciendo, la verdad, porque te digo, te deja ahí cosas un poquito pues ahí confusas. Pero bueno, lo interesante de este episodio es, bueno, viendo como pues ya ambas perspectivas, o sea, tanto de Nao como la de Tsunao en este día decisivo y tal. Eh, Viendo, o sea, como pues ambas pues están ahí preparándose pues ahí para las cosas y tal, y vemos como pues llega el momento pues de reencontrarse y hablar las cosas, viendo como pues la pelirrosa se había terminado pidiendo a tanto a Shuya como a Tsunao que llamaran pues a sus réplicas pues para lograr encontrarse en este lugar donde pues hubiera ahí gente, eh, o sea, donde más gente, o sea, pudiera pues ahí presenciarlos. Al final pues es lo que terminan haciendo, vemos como pues ya métodos rápidos, o sea, de viajes y como que desaparecer y aparecerlos ahí de nuevo y tal. Y vemos como pues terminan ahí platicando pues un poquito, viendo como pues Tsunao intenta dar ahí su esfuercito, o sea, para lograr esta vez, en esta ocasión pues llegar a vivir su vida. Obviamente pues con Nao teniendo pues ahí un poquito de miedo todavía, o sea, porque pues sabes que pues Tsunao la podría desaparecer en un pispas y tal. Pero al final pues la valentía de este Aki y tal, y bueno,
este cariño pues que le tiene obviamente pues a Tsunade y tal, pues hacen, o sea, que intente pues ahí ver las cosas pues de manera pues ahí un poquito positivita, hasta que terminan pues llegando este Aki y Shuya y tal, y nos terminamos enterando de una realidad, como pues ninguno de ellos es capaz de ver a la réplica de el otro. Aparte, con la llegada de Sato, o sea que también pues le termina pasando lo mismo, vemos como pues nos termina revelando pues una interesante verdad, la verdad. Y esto termina explicando, o sea, por qué la gente, o sea, porque es curioso, o sea, porque termina explicando esa situación de por qué nadie se terminaba dando cuenta de las réplicas. Y tiene sentido, o sea, si nunca eres capaz de ver a las dos personas al mismo tiempo y tal, no hay manera. O sea, por mucho sea que otra persona haya cambiado ahí su personalidad y tal, o sea, no hay manera, o sea, de que compruebes de que no, es que es una copia y tal, o sea, porque nunca van o sea, los demás nunca van a ver a los dos al mismo tiempo, o sea, ya que como terminamos viendo, aparentemente estos entes terminan existiendo en un plano diferente. También nos explican, y esto tiene sentido, o sea, porque es una de las cosas, o sea, que yo también me cuestionaba y se me hacía súper raro en su momento, pero dije, bueno, así es como lo quiere poner la historia y tal. La reacción justamente de la madre, o sea, cuando vio a otra niña y se espantó y digo, oh Dios, un monstruo, y la manera, o sea, que tiene la cara de tu hija, muchacha y tal. Pero tiene sentido de que si nunca la vio, o sea, como... O sea, si nunca realmente la vio y tal, y para ella pues era ahí un ente y tal, tiene sentido, o sea, de que pues para la madre no... O sea, haya sido como una especie ahí de monstruo, o sea, porque realmente nunca vio. Aunque bueno, me parece curioso hasta qué punto, la verdad, pero bueno, aquí te da a entender, o sea, que nunca la llegó a ver como tal, así que interesante, interesante la verdad ahí el planteamiento de la explicación de cómo pues ahí funcionan un poquito pues estos entes y tal, y la razón, o sea, por la que realmente pues nadie llegaba a... Sí, o sea, nadie pues ahí se percataba ni llegaba pues a ver nunca pues ahí tal. Lo único que me parece raro también es que recordemos que hubo un momento... No, olvídenlo, no, sí, no, me equivoqué. No tiene sentido. Porque estaba pensando en el momento, o sea, cuando esta Nao se la llevó el tren y termina volviendo a aparecer y este Aki va a casa, o sea, de ellas, o sea, para ver cómo estaba y tal. Y él las ve a las dos, pero pues tiene sentido. Y esta Tsunao ve a Aki, pero es que no estaba Chuya ahí como tal. Entonces, tiene sentido, no, olvídenlo. Está todo bien, todo cuadra, todo cuadra. Pero sí, muy interesante la verdad esta explicación, o sea, de esto de las réplicas, la verdad. Ya después, o sea, vemos como pues ya está, vemos, o sea, como pues esta Tsunado termina pues a ir revelándole todo lo que estuvo haciendo pues todo este tiempo pues a nuestra querida chica y tal. Vemos cómo pues le termina mencionando cómo pues quería cambiar, cómo se estaba esforzando, los celos ahí que le tenía y tal. Nao finalmente pues termina ahí comprendiendo realmente ahí el esfuerzo, o sea, de ella, y realmente pues que nunca debió temer y tal. Muy bonito, la verdad. Cosas que se hubieran solucionado si lo hubieran platicado, o sea, como terminé diciendo desde el inicio, o sea, de este anime, la verdad, pero ya saben cómo suelen ser estas historias de adolescentes, o sea,
nunca van a hablar, aunque esa sea la solución. Nunca lo van a hablar hasta el final, hasta que el mundo esté explotando y ya sea el fin y no haya otra alternativa. Hasta ese puto momento van a sentarse a hablar, o sea, como personas. Pero si no, o sea, va a haber miles de maromas antes de tal, pero en fin, muchachos. Todos fuimos así en algún momento. Así que bonito la reconciliación, el abracito, o sea, que se terminan dando y tal. Bueno, esta parte me asustó, o sea, cuando estaba desapareciendo la Nao, perdón, y tal, y dije, oh no, está pasando, ¿verdad? Esto era, o sea, pensé, o sea, por un minuto pensé, o sea, que iba a ser esta situación de que ahora que Tsunao ha comprendido y tal y ha aceptado toda esta situación y tal, pues ya la réplica pues no es necesaria, entonces al haber llegado a la aceptación pues se termina y desaparece. Pensé que iba a ser algo por el estilo y tal y ya me iba a poner ahí no y tal, pero no, o sea, simplemente parece que lo que estuvo intentando Río todo este tiempo y tal, simplemente debió haber abrazado a su original y tal vez, ¿qué hubiera pasado? O sea, si se hubiera... Me imagino, o sea, que no hubiera servido de nada y que hubieran muerto igualmente, o sea, porque pues, o sea, iba aunque recuperara ahí esa parte, o sea, de esta chica y tal, o sea, el cerebro, o sea, ya estaba dañado y tal, y pues ya era algo, pues no, o sea, ya no había salvación para ella, así que triste, triste la verdad. Pero bueno, y aquí es donde viene pues la siguiente revelación, y es que las réplicas realmente pues son una parte de, bueno, esto tiene sentido, la verdad, o sea, nunca fueron un clon como tal, sino una parte de, o sea, de la propia persona. Y tal, una parte de alguna emoción de la persona. Por ejemplo, de Tsunao, pues su amabilidad, de este Shuya, pues su valentía. Entonces, al final, o sea, eso que estaban buscando, pues ambos y tal, siempre estuvo dentro de ellos. Solo que, pues al haber creado estas réplicas y tal, pues terminaron perdiendo esa parte, pues, de su ser y tal. Y aquí es donde viene pues la conclusión. O sea, en cuanto me revelaron eso, dije, wow, ya no hay forma. O sea, no veo forma y tal. Porque se me haría, o sea, yo lo siento, y así es como lo pienso y tal. Se me haría muy injusto, o sea, para esta... O sea, si realmente Tsunao no puede llegar a ser amable, o sea, sin recuperar a Nao y tal, se me haría muy injusto, la verdad, o sea, para Tsunao, o sea, que perdiera esa amabilidad, o sea, esa parte de ella, o sea, y tal. Entonces, para mí ya era bastante obvio, o sea, que el desenlace, o sea, debería ser que se volvieran a juntar y tal. Y es cuando se me vino la idea, bueno, si recupera y tal, es posible, o sea, que esos sentimientos, o sea, que se tienen tanto Aki y Nao, se vean reflejados también, pues, en sus versiones originales y así es como se solucione, entre comillas, esta parte, o sea, de perder ese amor y tal. O sea, con los recuerdos y las vivencias, o sea, de tal, o sea, hubieran tal. Pero como ya les había mencionado antes, no sé qué tanto también me hubiera gustado eso, ya que les había mencionado, o sea, de que pues luego en parte los sentimientos, o sea, de esta Nao y de Aki eran propios de ellos y tal, entonces hacer que estos sentimientos, o sea, al final terminen reviviendo en los originales, no sé si me parecería bien, la verdad, le digo, todavía me siento un poquito conflictuado, o sea, respecto pues a esa cuestión, pero le digo, al menos era una solución, o sea, que veía toda esta cuestión. Eh, y al final, bueno, vemos como pues esta Tsunao le termina dejando la decisión pues a Nao al final, la cual pues sí, vemos que decide pues seguir adelante
y tal, pero antes de mostrarnos, o sea, si llevaron a cabo el proceso o no y tal, o sea, uno intuiría que sí lo hicieron, pero les digo, luego lo que pasa más adelante, o sea, te deja medio confundido. Eh, y al final, o sea, saltamos pues ahí a la escena, o sea, donde incluso pues ya se están graduando nuestros muchachos, vemos como pues Nao, esta Tsunao parece pues haber recuperado un poquito pues de esa efusividad. Supongo, o sea, si es una de las teorías que tengo, suponiéndose de que gracias al haber recuperado a esa amabilidad ahora pues puede llevar mejor ahí la convivencia con las demás, y vemos como pues incluso termina apareciendo pues esta Ritsu celebrando ahí y tal, bastante bonito. Pero luego terminamos saltando a esta parte, o sea, donde esta Nao se termina pues reencontrando con Aki, o sea, como tal. Y aquí es donde vienen mis dudas y un poquito, o sea, de lo que puedo, o sea, de mis dos teorías, o sea, que pudieron haber llegado a pasar. Número uno, que sí llegaron a hacer la fusión y igualmente, o sea, Shuya y aquí también, pues no tendría sentido, o sea, que no volvieran también a unirse y tal. Y entonces, o sea, con esto, o sea, todo lo, o sea, al haber recuperado, pues tal, o sea, se crea, digamos, como pues un nuevo ente. Podríamos decirlo, o sea, una fusión entre Nao y Tsunao, conocida como Tsunanao. Así le llamaremos, o sea, se termina creando esta especie de Tsunanao y Chucky. Y Chucky, como, o sea, como entes ya combinados y tal, o sea, con las memorias de estos mismos, con los sentimientos de estos mismos y tal, y como les digo, o sea, logrando vivir y tal. Entonces, aquí sería más como un reflejo de cómo al final pues es o sea, esta Nao vive dentro de su Nao y tal, eh, y este Aki vive dentro pues de este Chuya y tal, y sus sentimientos pues viven a través ahí de ellos y tal. Digo, esa es una de las interpretaciones, o sea, que puedo llegar a tener de ese final. El otro es que realmente no se hayan fusionado, y lo que vimos es que, pues sí, precisamente vemos a Tsunao, perdón, ya estando en la escuela y pues ya viviendo pues ahí su vida ahí con este Chuya y los otros y tal. Y por otro lado, o sea, tenemos que sí, efectivamente, esta Nao y Aki pues terminaron viviendo ahí sus propias viditas y tal. O sea, si me los hubieran mostrado en la casa de los abuelos, ahí ya me hubiera quedado claro, pero que los hubieran mostrado en la playa es lo que les digo, o sea, que me confunde. O sea, si me los hubieran mostrado en la casa de los abuelos y tal, hubiera dicho, son ellos y tal, pero aquí es donde les digo, por eso me queda ahí un poquito confuso, o sea, si realmente se fusionaron o no, la verdad, o sea, queda ahí un poquito, no sé cómo será en la obra original, el final de la historia y tal, pero sí, o sea, les digo, o sea, no me hubiera importado un final ambiguo, o sea, dejándote ahí un poquito de misterio de, wow, se habrán fusionado o no se habrán fusionado, pero siento que faltó algo, o sea, para hacer que sea un buen final ambiguo, la verdad. Pero aún así, ha sido un final bastante decente, la verdad, me ha gustado. Eh, la historia, se les digo, por momentos se terminó yendo, o sea, por partes que no esperaba que se fuera, por ejemplo, el meter más réplicas y todo este asunto, la verdad. Eh, y ha sido una historia bastante entretenida, me ha gustado, o sea, los conceptos ahí muy filosóficos, o sea, que pues ha terminado teniendo ahí acerca pues de qué es lo que hace a una persona y tal, y toda esta identidad de que realmente las réplicas no son también personas porque tienen sus propias ahí y tal, que es lo que guía a las réplicas y todo este asunto estuvo bastante interesante, la verdad. Pero les digo, o sea, a mí me hubiera gustado, o sea, algo más clásico.
Ya sé que sonará ahí súper genérico y tal, de que bueno, hubiera sido bastante predecible y bastante tal, pero siento que hubiera encajado mucho mejor. Les digo, este tipo de historias, o sea, con el conflicto de precisamente de Tsunao y Nao teniendo este conflicto, o sea, una viendo, o sea, cómo pues la otra, o sea, le roba poco a poco su vida y ella queriendo recuperar, pero dándose cuenta, o sea, que le falta algo y no sé, incluso peleándose, o sea, con su original, teniendo pues estos, digo, con su copia, teniendo este conflicto. Por otro lado, o sea, el lado existencialista, o sea, de Nao y tal, empezando también a tener pues su propia vida y tal, habiendo encontrado pues enamorándose, o sea, de este, o sea, de alguien y tal, y no queriendo pues ahí perder eso y tener este conflicto, o sea, donde ayudar a su original, seguir siendo fiel a su original, o ser fiel a lo que empieza a sentir y y ver cómo al final, o sea, con la ayuda de la réplica, eh, o sea, con la ayuda de Nao, Sunao, pues poco a poco pues se da cuenta, o sea, de lo que tiene que hacer y empieza pues ahí a mejorar como persona. Y con la ayuda de los amigos también pues se termina dando cuenta ahí de que tiene apoyo y que debe seguir y tal. Hubiera sido una historia más dramática y sinceramente más bonita, la verdad. O sea, si solamente se hubieran centrado en esta, o sea, en la ecuación Nao Sunao, la verdad, o sea, hubiera sido muy bonito, la verdad, o sea, de ver. Y les digo, o sea, no me molesta para nada cómo ha ido la historia. Les digo, ha sido muy entretenida. Los personajes carismáticos, la verdad, ahí teniendo pues ahí lo suyo. Sin lugar a dudas, o sea, quien se termina robando el anime es Nao. Nao es un amor, o sea, es muy dulce, muy tierna y tal. Y les digo, o sea, no me esperaba, o sea, ver a que fuera tan expresiva, especialmente porque nos damos cuenta que este anime es de los que termina manejando personajes pues más serios y tal. Entonces ver, o sea, como Nao es como un rayito de luz y un solecito y tal, o sea, guau, termina siendo bonito, la verdad, o sea, bueno, y sus conflictos y tal. Me gusta saber cómo pues o sea, cómo se ha manejado todo este conflicto pues en el interior ahí de Nao, sobre pues su propia existencia y el hecho pues también de querer ser ahí de utilidad pues a, a esta Tsunao y tal. Tsunao también, o sea, me ha gustado como personaje, todo este conflicto y tal, pues la típica chica pues ahí malhumorada, o sea, que no sabe pues ahí tratar a los demás y teniendo pues este conflicto, o sea, también termina pues siendo ahí muy interesante. La verdad también me ha gustado ahí como personajillo, o sea, la verdad es que me agradan ambas, pero les digo, o sea, por carisma, o sea, obviamente pues Nao se ha ganado ahí un poquito. Tenemos a Shuya y Aki, o sea que si bien no parece haber mucha diferencia, o sea, te das cuenta de que Shuya es un poquito pues más serio, la verdad, mientras Aki es un poquito pues más ahí, o sea, más dispuesto, o sea, como tal, pues es la parte valiente, o sea, de Shuya. Entonces tiene sentido. Buenos personajes, la verdad, o sea, me ha agradado o sea, o sea, ambos y tal. Obviamente, o sea, te encariñas más con Aki, o sea, porque pues es quien más tiempo ves en pantalla. Me hubiera gustado, o sea, también que hubieran pues ahí, o sea, medio profundizan en Shuya, pero como que termina siendo un muy personaje secundario, la verdad, cuando debería, o sea, viendo la situación, debería ser también ahí un personaje importante. O sea, es como que no terminan, o sea, como que el asunto de Shuya se terminó solucionando más rápido. ¿Qué tal? O sea, él terminó aceptando bastante más rápido, o sea, toda la situación y tal, de que, no, pues sí, tenía que ir a la escuela y tal. Entonces, pues, no llegas a sentir, pues, ahí esta conexión final, o sea, con Chuya, pero sí con Aki, o sea, la verdad. Tenemos a Ritzita, nuestra besto amiga, que pensé que iban ahí a revelarnos algo super chungo, o sea, de la amiga, como que ella siempre fue una réplica o no sé, un ente diferente, no sé. Algo pensé, pero no, al final pues sí, era nuestra besto amiga. Me hubiera gustado ver más
cómo era su relación, o sea, con esta Tsunao, pero bueno. eh, ¿Qué más? O sea, tenemos pues ahí todos los demás personajes pues secundarios, Ryo bueno, Ryo, la original de Ryo y el vicepresidente, o sea que al final, o sea, fue un arco interesante, o sea, que te metía pues esta temática, o sea, y toda esta situación, o sea, de la original pues estando en cama y la ver, o sea, como pues Ryo aceptaba pues su propia existencia y tal, la manera tan cruda, o sea, en que al final termina la vida de ambas es como que durillo, el vicepresidente pues ahí aceptando ahí la situación y pues siguiendo ahí adelante, estuvo chulo la verdad que de hecho pues termina sirviendo también para desarrollar y un poco pues a esta un poquito más a esta Nao, la verdad que no creo que hubiera necesidad, la verdad, porque o sea, ya había confrontado la muerte y su existencia, o sea, con toda la situación cuando literalmente mueren prácticamente. Eh, pero entiendo la idea, o sea, que quisieron ahí plantear, o sea, ahora siendo pues algo un poquito más externo y siendo pues alguien cercano y con una situación pues similar a la de esta misma. Así que bastante bien, la verdad. Aunque creo que mi parte favorita siempre será la parte, o sea, de la crisis, o sea, de la mitad del anime, la verdad. La crisis, o sea, que termina teniendo esta Nao, o sea, cuando muere y tal, o sea, fue un momentazo, o sea, bastante potente, la verdad. Luego tenemos pues ahí a los amigos agregados, el de pelo verde, o sea que pues solo está ahí como que, hey, miren, soy amigo. Y ya, así que pues medio X, la verdad. Luego la de pelo rosa, o sea que simplemente pues termina sirviendo, o sea, para la confrontación pues de la verdad final, o sea, con respecto de las réplicas, pero igual pues bueno, termina ayudando ahí un poquito pues a este Chuya y a Tsunao pues a reflexionar ahí un poquito pues acerca de sus repliquiñas y tal. Así que supongo pues que termina ahí cumpliendo también parte de su papel. Como les digo, o sea, en total ha sido un anime, o sea, bastante entretenido, o sea, que te mantenía ahí interesado en ver qué es lo que iba a pasar ahí con los personajes, cómo pues iba a tal, o sea, todos intuíamos un final trágico, al final, les digo, o sea, no sé, o sea, dependiendo, o sea, puede ser un final feliz o un final agridulce, pero no trágico al menos, o sea, al menos siento que no sería trágico, pero les digo, o sea, si sí se fusionaron sería un final agridulce, si no se fusionaron sería un final feliz, la verdad, pero en fin, la verdad me ha gustado mucho este anime. Eh, ¿Qué más puedo llegar a decir? O sea, que ya no haya mencionado como tal. No, creo que es todo, les digo, o sea, ha sido, bueno, ya me repetí mucho, o sea, muy entretenido, o sea, me ha gustado los arcos, o sea, la primera mitad, la segunda hasta estuvo interesante, pero digo, me quedo con la primera mitad, la verdad, y bastante potente, la verdad, bastante recomendado este anime, o sea, con su banda sonora, una banda sonora bonita, la verdad, o sea, no recuerdo así un temazo, o sea, súper emblemático que tenga, al menos no de momento, pero sí recuerdo, o sea, que tiene una muy buena melodía, así de ambiente, o sea, para precisamente la historia, o sea, que encaja bastante bien, así que pues en eso bastante bien. La animación bonita, la verdad, o sea, es simple, los diseños de personajes pues obviamente son bastante simples, pero son bonitos, la verdad, especialmente Tsunao y Nao, la verdad, o sea, son muy bonitas. La, la verdad, incluso esta sonaba con su cara de amargada, que tiene todo el tiempo, o sea, tiene su encanto. La verdad, y el Aki, o sea, bastante simple, bueno, el Aki y Shuya, bastante simple en su diseño, pero guapillos, o sea, dentro de lo que cabe.
así que bastante bien ahí y tal. Y bueno, todo esto de la brumita, la verdad es que nunca entendí cuál era la idea, o sea, de siempre poner todo en esta brumita blanquecina. Pensé que iba a haber hay una revelación final de que todo esto era un sueño inventado por Sun Tsunao, porque como una manera, o sea, de lidiar, o sea, con su frustración. O sea, pensé que iba a ser de esos animes de que te iban a dar ahí este tipo de giro, pero no, o sea, al final pues sí, siempre siempre sí hubo réplicas, siempre sí hubo tal y cual, pero interesante, interesante la verdad. O sea, le da ese aura mágica, la verdad, así que me ha gustado. Hablando un poquito pues de el opening y el ending, la verdad es que el opening es muy precioso, o sea, es muy bonito. O sea, es de esos openings que en un principio puede que no te termine, o sea, de llenar al completo, pero mientras más lo escuchas, mientras más ves la historia y tal, o sea, sientes que, wow, Dios, qué bonito. Y te prepara ahí para lo peor, ahí y tal. Que al final les digo, o sea, no sé, no sé cuál de qué habrá sido lo peor, la verdad. Les digo, al menos no fue un final, o sea, tan trágico como lo que les digo. O sea, yo ya me imaginaba un super sacrificio y tal, con lágrimas ahí de la pérdida y no, no, no te vayas, o algo por el estilo. Pero no, o sea, al final fue un final de aceptación bastante bonito, la verdad, les digo, quedando ahí un poquito ambiguito. Pero sí, bastante, lo ven y encaja bastante bien, me encanta, o sea, cómo pues terminan mostrándote ahí a los personajes y tal, y cómo pues es el asunto y tal, y bueno, está Nao, muy mona, la verdad es que tiene una carita de que tiene toda la vida por delante, o sea, que por eso duele, o sea, por eso duele, o sea, si hubiera desaparecido en malos términos como tal, o sea, ahí sí, o de manera más trágica, la verdad, o sea, sí hubiera dolido, o sea, porque es una mirada, o sea, muy dulce, o sea, una mirada de mucha luz, no sé cómo expresarlo, pero sí, bastante bonito el opening, así que al final le dejaré sus 4 estrellas de 5. Al ending, un poquito pues más endingiano, la verdad, mostrándote pues ahí un poquito pues de Nao y Tsunao y tal, o sea, con este estilo artístico, o sea, bonito también, la verdad. La melodía, un poquito alegre, podríamos incluso llegar a decir, así que, no sé, me hubiera gustado, bueno, miento, o sea, sí tiene un sentido medio melancoloso, la verdad, o sea, no tan fuerte, o sea, como lo tiene obviamente el opening, pero sí siento pues que medio encaja, la verdad, o sea, con la historia, o sea, así que al final le terminaré dejando el ending sus 3 estrellas de 5. Y ahora hablando pues de el anime en general, les digo, o sea, este anime ya desde el comienzo, o sea, se había ganado, o sea, este enero, o sea, sus 4 estrellas, o sea, veía muy difícil, o sea, que bajara de tal, y pues sí, la verdad es que fue difícil, o sea, que bajara de tal. Eh, pero sí, le digo, al irse por una rama, o sea, que no me esperaba, al manejar temas ahí, o sea, interesantes, pero no siendo lo que esperaba, le digo, de la historia, y también probablemente pues ahí sea un poquito más mi culpa. O sea, siento que quería ver más, la verdad, de esta historia. O sea, siento que me falta. O sea, si bien, o sea, sé que pues ya ha cerrado, o sea, con, pues ya habiendo llegado pues a esta conclusión y tal, o sea, siento que me falta algo. Siento que todavía hubiera querido ver más o más desarrollo. Hay un poquito, les digo, no tanto, o sea, como para otra temporada, pero sí, no sé, una película, o sea, que cerrara ya todo, o les digo, incluso un episodio más, me hubiera gustado, o sea, para que, no sé, me terminara pues ahí de cuadrar ahí toda la historia señal. Aún así, como les digo, o sea, ha sido bastante buena, bastante entretenida, tocando temas pues ahí bastante interesantes, eh, y llegando pues a una resolución, les digo,
poquito pues para pensar, la verdad. Así que creo que al final le terminaré dejando pues sus 4 estrellas y media de 5. Le faltó poquito ahí para que ganara ahí la perfección. La verdad, o sea, probablemente con un capítulo más hubiera estado bien, pero en fin, 4 estrellas y media de 5 pues para este animecito. Y bueno, ya con esto creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.